Buenas tardes, nos encontramos aquí en el sindicato para responder las siguientes preguntas con el señor. Pablo Emilio Castaño. ¿Y el señor? Armando Juela. Bueno, para empezar las preguntas son, ¿cómo se constituye un sindicato? Pues los trámites que se necesitan para hacer el sindicato. Bueno, lo primero, estamos en Sintravidricol, Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Vidrio Afines de Colombia. Tenemos 6 subdirectivas. Estamos aquí en ese momento en la oficina de Envigado, del sindicato en Envigado, de la subdirectiva de Envigado de Sintravidricol. Para constituir un sindicato, pues legalmente lo que la ley establece es que necesita tener por lo menos 25 trabajadores dispuestos a organizarse en un sindicato. Y en la parte pues política, tener la necesidad, la voluntad, porque esto es voluntario, de constituir una organización sindical. Entonces ahí se hace una asamblea constitutiva, se elaboran y se aprueban unos estatutos, se elige una junta directiva que está conformada por 10 personas y 2 en una comisión que llama quejas y reclamos. Es decir, que en general son 12 personas las que conforman la junta directiva de un sindicato. Todos los 12 tienen fuero. ¿Fuero qué es? Es la posibilidad de que no lo despidan sin justa causa. Es decir, es parte de las garantías para el ejercicio de la libertad sindical. Ok. Dos, ¿cuál es la diferencia entre la personería jurídica y el registro sindical? Bien, pues antes del 2008, existía esa diferenciación. Hoy en día no. Hoy en día, después de la sentencia C465 del 2008 de la Corte Constitucional, eliminó esos trámites. ¿Cuál era el trámite? Que usted registraba ante el ministerio el acta de fundación, los estatutos y la nueva junta, y tenía que esperar un trámite administrativo de el otorgamiento de la personería jurídica como otro ente pues común y corriente. Hoy en día, después del 2008, la Corte dijo que eso no necesitaba. Entonces, cuando uno lleva a depositar una junta directiva o la conformación de un nuevo sindicato, el depósito, o sea, el radicado que le da el Ministerio del Trabajo hace las veces de la personería jurídica del sindicato, es decir, tiene personería jurídica automática una vez deposita en el ministerio y cumpla los requisitos que establece la ley para ese depósito. Son 4 o 5 documentos que se requieren. Yo tengo una pregunta. En la primera pregunta Ajá. decía también que algo sobre el trámite del sindicato, ¿cierto? Sí. De todas maneras, cuando se reúnen las 25 personas, ellos se reúnen y hacen una asamblea. Esa asamblea debe salir un acta. Esa acta firmada pues por ellos es lo que le da la legalidad. Por los 25. A lo que le da la legalidad para ir a presentar ese documento en el Ministerio de Trabajo y a la empresa pues ya después de sentada. Estas 25 personas ese día de esa asamblea, ellos nombran su junta directiva, como lo está diciendo Pablo ahorita. Esa junta directiva también hay unos formatos en el Ministerio de Trabajo que se llenan para anunciarle al Ministerio de Trabajo cuáles son los directivos de esa organización naciente, digámoslo así. Documento que también se tiene que entregar a la empresa para que la empresa sepa a partir de ese momento, digámoslo así, con quién es que va a empezar a hablar o a negociar las garantías como representantes de los trabajadores legalmente ya constituido el sindicato. Es una parte también del trámite que se debe hacer. Mira, entonces la tercera, ¿cómo está organizada administrativamente la organización sindical? Bueno, el sindicato funciona como cualquier ente económico, solamente que es una entidad sin ánimo de lucro, entonces no tiene unas ciertas exigencias legales frente a la parte tributaria, pues. Pero de lo contrario funciona tal cual. Tiene un presidente que hace las veces de representante legal, el cual digamos que muestra como representación un certificado que le entrega al Ministerio del Trabajo, hace las veces de la Cámara de Comercio pues de representación legal. Tiene un tesorero que es encargado de toda la parte de finanzas, de recaudar cuotas y pagar lo que haya que pagar, entregar auxilios y demás. Tiene un fiscal que hace casi que las veces de revisor fiscal, revisa que toda la actividad esté acorde con la legalidad y con la legitimidad, porque hay cosas que son legales, es decir, que desde la ley hay que cumplirlas,
y hay otras que son legítimas porque están establecidas desde los estatutos, o sea, comportamientos internos. Y fuera de eso, pues tiene una junta directiva que es, digamos, administrativamente la máxima autoridad, es la que en determinados momentos alguna cosa extraordinaria o algo diferente lo llevamos a través de junta directiva, pero con esas otras 3 personas. Y por ejemplo el tema de los fondos, los dineros, las cuentas bancarias y demás esas son firmadas por 3 personas al mismo tiempo: presidente, fiscal y tesorero. ¿Cuáles son sus principales funciones? Pues para que me las digas el señor Pablo. Bueno, yo en este momento soy el presidente nacional del sindicato. Y mis principales funciones son, o sea, ejercer la representación legal, es decir, cualquier acto legal, administrativo que haya que hacer, lo debo firmar, debe pasar por mi firma, por mi conocimiento. Aparte de eso, tengo la obligación de compartir todo lo que conozca, lo que sepa, las decisiones con mi junta directiva. Convocar a la junta directiva a reuniones, presidir las reuniones, convocar a las asambleas que establecen los estatutos y en general representar a los trabajadores frente a cualquier autoridad, sea pública, privada o ante el mismo empleador. ¿Y las tuyas son? El puesto en este momento en la Junta es secretario de Desarrollo Comunal y Cooperativas. Es prácticamente que el enganche que viene a tener el sindicato con la comunidad aledaña, pero digamos que no es un puesto limitado, simplemente es la secretaría que estará haciendo sus funciones de casi que demostrarle el sindicato a la comunidad. De relacionarlo con... ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen los trabajadores afiliados al sindicato? Bien, ventajas que igualan, o sea, digamos que nivelan el poder económico y político que tiene el empleador frente a él, a través de organizarse, de asociarse, ¿sí? Es nivelación de pesos y contrapesos que habla la Constitución misma. Cuando usted se asocia como trabajador, empieza a nivelar las cargas en pesos y contrapesos. Tiene la posibilidad de hacer negociación colectiva, no negociar su contrato individualmente, sino una contratación colectiva, es decir, usted va a negociar unas condiciones comunes a todos, ¿sí? No al individuo. Por otro lado, adquiere la posibilidad de representación frente a cualquier entidad y ante el mismo empleador. Y además pues puede mejorar su calidad de vida, porque firma convenciones colectivas y las convenciones colectivas están hechas para superar la ley, o sea, no están por la ley o menos de la ley nunca, tienen que estar o por lo que tenga la ley o un poco por encima de la ley, o sea, no tienen nunca por debajo de ley. Entonces ahí están grandes ventajas. Desventajas de no estar, pues es como la ovejita que se sale del rebaño, entonces presa fácil. El poder económico y político de un empleador de una gran empresa frente a un individuo negociando su contrato de trabajo, no tiene ningún poder de negociación, o sea, es totalmente indefenso. Y aparte de eso se vuelve vulnerable frente a que no va a tener interlocución en sí con el patrón, es lo que el patrón casi que quiera decidir sobre él y sobre lo que la ley le permita. Entonces, ¿cuántos son los trabajadores de la empresa y cuántos están afiliados al sindicato? bien, acá en la planta de Envigado de Cristalería Peldar somos 209 trabajadores y tenemos afiliados a la organización 184 y tenemos un nivel de afiliación cerca del 90%, lo que nos da pues una mayoría absoluta. Así que la convención que tenemos firmada se le aplica a todos los trabajadores sin distingo si son afiliados o no, por esa mayoría. Todos deben pagar una cuota de afiliación, una cuota por beneficiarse de la convención, que equivale al 2% del salario básico. De ese 2% se le aporta un 25% a la Junta Nacional, porque tenemos una Junta Nacional. Y hay un 25% también que es obligación hacer un ahorro por si hay huelga, sostener las familias en épocas de huelga, un ahorro que el sindicato tiene que hacer por estatutos, 5% para la CUT.
y con el 45% restante sobrevive la subdirectiva. ¿Cuáles son las razones por las cuales los trabajadores no se afilian al sindicato? Pues sabiendo que tienen como tantas posibilidades, que tienen tantas ventajas laboralmente. Pues uno diría que la principal razón por la que no se afilian es porque reciben los beneficios a pesar de no ser afiliados, ya que tenemos una organización sindical mayoritaria. Entonces se lucran sin necesidad, sin hacer ningún esfuerzo, es decir, es la vida fácil, por un lado. Pero por el otro lado también ya es una suposición que uno hace, es como diría uno vulgarmente, quedar bien con Dios y con el diablo, es recibo los beneficios que consigue el sindicato, pero le digo a mi patrón que yo no estoy con el sindicato, que yo soy amigo del patrón y no del sindicato, porque desafortunadamente en este país el sindicalismo es estigmatizado como si fuera un pecado, como si fuera algo ilegal, cuando realmente viene de la Constitución. Entonces, que tendría yo como esas dos cosas del por qué no. Que casi, y a la luz de la Constitución política de Colombia, es un derecho fundamental, o sea, es casi que usted renunciara a un derecho fundamental el hecho de no hacerlo. Y al lado de lo que dice Pablo, o sea, la conveniencia a veces de los trabajadores de decirle al empleador que yo no me meto al sindicato para que no le hagan tan duro. El tema también es miedo porque generalmente cuando hay recortes de personal, generalmente a las primeras personas que despiden son a los afiliados al sindicato, como políticas de las empresas, porque, digámoslo así, es la manera también de alimentar que esa carrera de ese miedo sea generalizada y poder, como se dice vulgarmente, o sea, tener el cuero para demostrárselo a los otros. Y le da, los que se sindicalizan, más fácil los despiden. Pero no es más difícil pues echarlos sabiendo que están en ese sindicato y que tienen como la presión de los otros trabajadores. Hay un tema, generalmente cuando se presentan esos despidos, muchas de las veces las empresas hacen arreglos económicos y lo que de todas maneras es, o sea, es algo que está, y lo que dice Pablo, o sea, dentro de supuestos y muchas cosas, o sea, son políticas de las empresas, es golpear a las organizaciones sindicales, o sea, cuando tienen que pagar una indemnización, ellos prefieren pagarla a un trabajador sindicalizado para ir haciendo ese trabajo de seguir generando zozobra y miedo en los trabajadores. Y entonces, pues ya como la pregunta siguiente, ¿cuáles son las garantías para el ejercicio de la actividad sindical? La garantía que se tiene son desde la Constitución, constitucionalmente. La garantía es que el derecho a asociación es un derecho fundamental, o sea, no te lo pueden violentar. Es exigible ante la ley, ante los jueces, laborales, por un lado para el libre ejercicio, pero penales también cuando lo que usted encuentra es, digamos, entorpecimiento de la labor sindical por parte de los empleadores o del mismo gobierno. Entonces puede ir hasta el Código Penal para que sea castigado quien ejerza esa situación. Y hay unos mecanismos como que es la libertad de usted constituir su asociación sindical, siempre y cuando encuentre la voluntad de los mismos afiliados, cosa que no es tan clara porque muchos sindicatos tienen que formarse en clandestinos, y cuando ya aparece el acta, ahí sí ya salir a la legalidad, porque ha ocurrido que van a formar un sindicato, se da cuenta el empleador y hace despidos de quienes lo van a conformar. O sea, es una persecución bastante complicada. Pero parte de las garantías que hay es eso, es que es un tema inscrito desde la Constitución, que es exigible ante la ley, que los tratados internacionales lo traen y Colombia tiene suscritos los tratados internacionales, y que, o sea, que hay libertad para que los trabajadores ejerzan y tengan su personería jurídica, digamos, automática, no tiene otro trámite, se puede tener su personería jurídica automática. Aparte de eso existe lo que es el fuero sindical, que es que los que están en la dirección, digamos los 12 personas que hablamos ahora de una junta directiva, no pueden ser despedidos sin justa causa, por el mero hecho pues, de pertenecer, de dirigir o de ser activista sindical. De manera general, ¿cuál es el proceso de negociación de un pliego de peticiones? El pliego de peticiones inicia con la asamblea de todos los trabajadores.
En esa asamblea los trabajadores deciden qué cosas necesitan y qué cosas pueden conseguir, digamos, de acuerdo a la empresa donde se esté. Eso es lo que llama el pliego de peticiones, son las solicitudes que los trabajadores tienen frente al empleado, de mejoras, porque siempre son mejoras, lógicamente. Ese pliego se le presenta ante el ministerio, se deposita en el ministerio y se le deposita al empresario, al patrón. Y ellos tienen 5 días calendario, 5 días hábiles, perdón, para citar al sindicato o a ese grupo de trabajadores a negociar. Después de eso tienen hasta 40 días para que le den solución a esas peticiones. Es una mesa de discusión de intereses, donde los trabajadores tienen un interés, los patronos otro, y tratan de ponerse de acuerdo ahí en eso y suscribir una convención colectiva. Si no hay convención colectiva, existe el otro mecanismo que es el tribunal de arbitramiento, que son 3 árbitros, uno del ministerio, uno del patrón y otro de los trabajadores, que entrarían a decidir sobre ese pliego de peticiones en unos plazos que establece la ley a través del decreto 017 del 2016, que está en más o menos 7-8 meses para que se resuelva eso. Pues ¿cuál fue como la última negociación de ustedes? Nosotros negociamos en el 2015. Nosotros negociamos pliego de peticiones en el 2014. Tuvimos negociación en 2014. Negociamos esta convención que le estamos entregando acá. Esta convención colectiva tiene 110 artículos. En esos 110 artículos hay temas como permisos sindicales, garantías para el sindicato, digamos, para que exista, permisos, unos auxilios y unas posibilidades de capacitación. También existen unos temas de escalafón, unas normas en escalafones, salud, ascensos y procedimientos disciplinarios que cobija a los trabajadores. Existen unos aspectos económicos, primas, y hay otros auxilios también para los familiares, becas, auxilios médicos, odontológicos, de anteojos y demás. Eso compone 3-4 aspectos gruesos, que son las normas, unas frente al tema sindical, otras normas frente al comportamiento de los trabajadores y su debido proceso, otros aspectos económicos y algunos aspectos también de beneficio para los familiares de los trabajadores. Mira, décima pregunta. ¿Cuáles son las diferencias de negociación de los trabajadores del sector privado frente a la negociación con los empleados públicos? Sí, hay una gran diferencia, empezando por el nombre del pliego. Los trabajadores privados presentamos pliego de peticiones al empleador. Los trabajadores oficiales presentan, los empleados públicos, hay una diferencia. Sí. Los empleados públicos presentan pliego de solicitudes. En la parte privada, la ley trae unos términos. Al cabo de esos términos, si el sindicato es mayoritario, puede irse a la huelga, inclusive, si no hay acuerdo, o el tribunal de arbitramiento. En la parte pública no existe esa posibilidad, no existe la posibilidad de la huelga, o sea, no tienen la posibilidad de la huelga y tampoco tienen la posibilidad del tribunal de arbitramiento, solamente seguir en discusión, y es una cosa como más demorada, más de saludo a la bandera. O sea, realmente digamos que en el país no existe una garantía de negociación en el sector público. Existe la posibilidad de presentar esas solicitudes, de sentarse a negociar, pero dependerá siempre de la voluntad. No hay mecanismos de presión para poderlo hacer efectivo. En cuanto a lo que dice Pablo del tema de la huelga, o sea, el tema de la huelga es casi que la única arma que tiene el trabajador para manifestarle su rechazo y presionar al patrón cuando se está en la negociación y no avanza, no va para ningún lado. Cuando uno como trabajador no tiene esa forma de presionar, la negociación termina siendo eso a lo que el patrón le quiera dar. O sea, no hay como esa cuestión de la exigencia, simplemente ya es buscar acuerdos, de alguna manera buscar los acuerdos, pero no generalmente son acuerdos que le sirvan verdaderamente a los trabajadores. Ya cuando hay el método de presión de la huelga, entonces ya ahí sí ya el patrón tiene que sentarse a negociar y empezar a ceder en las pretensiones de ellos y empezar a ajustarse un poco más, digamos, a las pretensiones de los trabajadores. Y en el sector público también hay una cosa diferente, y es que hay algunos aspectos que no pueden ser incluidos en el pliego.
El tema de salarios está sujeto a los presupuestos que apruebe los consejos municipales, por ejemplo, en el caso de hospital y eso. El tema de contrataciones tampoco lo pueden incluir en los pliegos, mientras que en la parte privada sí pueden incluir cualquier tipo de temas. Ok. ¿Cuál es la etapa más crítica de la negociación y por qué? El último día de la etapa, o sea, la ley establece, digamos, máximo 40, para que no hablemos de esas. Dice que primero 20 días y que si no hay acuerdo pueden prorrogar hasta por otros 20 más. Entonces digamos que el día crítico es el día 40, cuando no hay acuerdo, ¿sí? Cuando las partes están muy lejos todavía en conciliar los intereses que tienen en ese pliego. Entonces esa es la parte más crítica porque toca tomar decisiones, es la hora de decidir qué hacer, firmar por lo que estén ofreciendo, por lo que haya sobre la mesa, convocar la asamblea y decidir huelga o tribunal de arbitramiento según sea el caso. Entonces digamos que el día más crítico es el día 40, porque toca tomar una decisión frente a las pretensiones y a las realidades que encuentren en la negociación. ¿Cuáles son los temas más importantes de una convención colectiva o de un pacto colectivo? Bueno, me refiero a la convención. Para mí, pues para nosotros como sindicato el pacto no tiene cabida, porque el pacto es real. El pacto en este país realmente no es pacto. Acá el pacto es que un patrón redacta unas cosas que le va a entregar a sus trabajadores y simplemente va y las deposita en el ministerio y las impone y dice que las negoció con los trabajadores, pero ¿con cuál poder de negociación si no tienen organización, ni mecanismos, ni garantías para negociar? Entonces el pacto, digamos que para mí no tiene nada importante, absolutamente nada. Al contrario, es echar atrás la posibilidad, la libre asociación y la posibilidad de organizarse. La convención, los aspectos más importantes de una convención, uno es que permite la contratación colectiva, o sea, lo que hablamos al principio, que ya no es el contrato individual mío y la condición mía de trabajo, sino la condición nuestra de trabajo. Entonces se pactan las condiciones colectivas de trabajo, con condición general, en horarios de trabajo, salarios, tipo de contratación, dónde se prestan los servicios, bajo qué garantías, fuera de las garantías económicas, garantías para las familias, garantías para que exista la organización sindical, como que tenga unas posibilidades de permisos, de auxilios para sostenimientos, de tener sedes físicas y demás, y la posibilidad de capacitarse además, capacitarse no solamente en el tema sindical, sino también poder acudir a la academia, porque digamos que es parte fundamental. Cuando se tiene un dirigente sindical con formación sindical, pero además con academia, es mucho más importante para los trabajadores y podría atreverme a decir que hasta para el mismo empleador, porque tiene unas personas con un nivel importante de interlocución para tratar los temas que atañen. Entonces, o sea, en una convención colectiva todos los puntos son importantes, sino por decirlo fundamentales. Pero una cosa mucho más allá es que la convención colectiva es un contrato interpartes, un contrato de voluntades. Entonces, eso es ley. Entonces, cuando uno hace una convención colectiva está legislando. Entre las partes, de manera voluntaria, hacen una legislación que supera la ley. Entonces, eso es importante. Es un contrato que no se puede deshacer unilateralmente por alguna de las partes. Un contrato colectivo. Y no se puede echar atrás por una sola parte. Entonces, eso es una cosa fundamental. Y es a lo que le tienen temor, por eso aparecen pactos y otras figuras raras. Ahí también sería bueno como hacer esa claridad, o sea, no podría uno colocar convención colectiva o el pacto colectivo, porque no viene a ser lo mismo, es totalmente diferente. Entonces tiene unas diferencias muy grandes que no los dejaría como qué diferencias o este y el otro, es totalmente diferente. Pues ya como para terminar, ¿qué importancia tiene el contrato sindical en una organización? Más o menos había respondido como... para el contrato sindical, la verdad, funcionó en algún momento en el tema de los braceros, en el río Magdalena, cuando el tema de los puertos y demás, porque había un caos en el tema de la fuerza de trabajo. Era una fuerza de trabajo
dispersa, sin interlocución, sin organización, sin regulación, sin absolutamente nada. En ese momento histórico funcionó, porque entró a organizar, a regular y a tener interlocución entre los usuarios de ese servicio y los prestadores del servicio. Entró a regular una relación ahí que era informal totalmente y caótica. Hoy en día el contrato sindical no tiene absolutamente ninguna importancia para el movimiento sindical, porque el contrato sindical, y más en la forma como lo están utilizando hoy día, es perversa, degenera y degrada lo que es realmente un sindicato, porque convierte al asociado en trabajador del sindicato y le quita la responsabilidad histórica, constitucional y legal que tiene el empleador frente a su trabajador, que es quien le presta el servicio. Entonces, lo que se convierte el sindicato en un intermediario entre un obrero y un empresario, y el sindicato está de por medio, quitándole la responsabilidad legal en salud, en dotación, en contratación, en remuneración, en estabilidad al patrón, y dejando a este trabajador desamparado, porque a la hora de una reclamación, de un despido, de una reclamación o de cualquier situación laboral, lo que va a decir el sindicato del afiliado es: como usted es dueño del sindicato, que usted es afiliado y a la vez trabajador, como usted es dueño del sindicato, usted no tiene nada que reclamarle a este sindicato, y a la empresa menos, porque usted no tiene contrato con ella. Entonces lo que está dejando es al trabajador desamparado de cualquier regulación en materia de salud y laboral en general. Te pregunto, pues ya como para terminar, ya ha sido último, ¿cuántos años lleva el sindicato en Empeldar? El sindicato de Empeldar lleva 60 años, 61 años, cumplimos el 8 de julio, 61 años de existir. ¿Ustedes trabajando ahí en el sindicato? En la empresa o en el sindicato. En la empresa 20 años, el compañero mío lleva, ¿cuántos, Armando? 8 años. Y pues desde que nosotros llegamos existe la convención, y lo que hemos hecho es tomarla y mantenerla y tratar de mejorarla en el tiempo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Habilidad, de verdad. Muchas